SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, bienvenida a este larguero de este 7 de agosto de 2026. Un saludo de Héctor González en nombre de toda la redacción de deportes de la cadena SER. En este día, más tranquilo sin duda que el de ayer, después del terremoto Rodri, que pasó de ser el siguiente fichaje que iba a firmar por el Real Madrid a cambiar su rumbo destino al Barça. El club blaugrana ya negocia hasta ahora con el Manchester City por el mejor jugador del Mundial y según donde se pregunte, en Barcelona o en Inglaterra, la operación se puede cerrar en horas o en días o incluso semanas. Mientras el Barça viaja a Italia mañana, doble amistoso contra el Udinese y Nottingham Forest, y el Real Madrid pasa página con la renovación de Vinicius y con el fichaje de Diomandé. Los blancos juegan mañana en Budapest contra el Ferencváros sin el costamarfileño, que se ha quedado en Madrid tras pasar el reconocimiento médico. El Madrid pasa página, pero veremos si también eso le sirve a José Mourinho. El portugués quería un mediocentro más, aparte de Bernardo Silva, y no es descartable que presione al club en las más de 3 semanas que quedan de mercado para cubrir esa posición. Una sensación que tienen varios actores dentro del mundo del fútbol, la de que el Madrid no se va a quedar parado tras el no de Rodri. En un rato vamos a estar también en Corea del Sur con la última hora del Atlético de Madrid y la fiebre por Kang In-lee, y pasaremos también por Foios, ese pueblo valenciano de 8.000 habitantes que hoy ha recibido en su ayuntamiento a su ciudadano más ilustre, al héroe del Mundial, Ferran Torres. Ja vaig escoltar una vegada quan Iniesta marca el gol que ell va dir que el món se li parà. Pues ara entenc les seues paraules, perquè jo per un moment vaig sentir com a que estàvem el valor i jo soles, i quan se me queda ahí vaig sentir una força que no havia sentit abans, i per a mi va ser el gol de tot un país, de la il·lusió de tot un país. Bonito y emotivo el discurso de Ferran en su tierra, comparándose con aquel momento en el que Iniesta golpeó la pelota hace 16 años en Johannesburgo. Casi de bonito como el del pregonero de las fiestas de Gijón, un gijonés y asturiano de pro, un enorme compañero y sobre todo una buena persona, Antón Meana, que ha abierto así la Semana Grande de Gijón. Empecé este pregón con mi compañero Javier Herráez y Carlos Ródenas, que están en mitad de la plaza, en Dallas, el día 4 de julio, y lo remato hoy ante ustedes con el objetivo de hacerles sentir parte de algo muy nuestro que se llama Gijón. Porque Gijón es el faro de los que nos fuimos con la esperanza de volver algún día. Gijón es la ventana que mira al mar con ilusión. Gijón es el larguero que sujeta la portería de nuestra vida. Gijón, hoy por hoy, no tiene rival. Los próximos 10 días son un carrusel de emociones llenos de fiesta y diversión. Estaba llena la plaza del Ayuntamiento de Gijón escuchando a Antón Meana, que repasaba los nombres de los programas de la parrilla de la SER. A ver si en un rato podemos charlar con nuestro ilustre pregonero. Y en una hora vamos a estar en Ceuta, donde se ha celebrado hoy un evento deportivo por primera vez desde la entrada masiva de migrantes del pasado 29 de julio, una crisis sin precedentes que se ha saldado además con más de un centenar de víctimas mortales. Allí se ha jugado un amistoso entre la agrupación deportiva Ceuta y el Málaga, a una semana del primer partido del equipo caballa de la temporada en segunda división, ya 2 del primer encuentro en casa. En un rato estamos en la ciudad autónoma. Fuera del fútbol, Rafa Jodar avanza con paso firme en el Master 1000 de Montreal de tenis. El de Leganés ha metido en octavos al derrotar en 2 sets al italiano Musetti. Su próximo rival será el checo Jiří Lehečka. Y en motociclismo, tras el parón veraniego, el Mundial aterriza en Reino Unido. En Silverstone lidera Jorge Martín el Mundial, pero Marc Márquez está ya a solo 24 puntos, aunque el catalán, eso sí, reconoce que este circuito no le va muy allá. Bueno, como dije ayer, o sea, se podía intuir que sería un fin de semana donde las Aprilia irían rápidos, y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante. Pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del 5º al 7º.
Luego charlamos con Mela Chércoles desde Inglaterra y en el Tour femenino, Paula Blasi ha sido quinta en el etapón con final en el Mont Ventoux y asciende al 7º puesto en la general a 2 etapas del final. La primera parada del larguero, 11:34, 10:34 en Canarias, nos lleva a Barcelona. Adrià Soldevila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la última hora de la negociación del Barça por Rodri? Bueno, pues el Barça presenta una oferta, ahora mismo es de unos 60 millones de euros contando los variables, es decir, 45 millones de euros fijos y unos 15 de variables. Veremos cuál es la respuesta del Manchester City. Ahora mismo con Rodri está todo acordado, económicamente y deportivamente todo acordado, y el Barça lo que quiere ahora es acelerar esta operación, intentarla hacer ya durante este fin de semana, a ver si se puede ya incorporar Rodri durante la próxima semana a los entrenamientos del primer equipo del Barça. Esta es la idea y ahora mismo la oferta es la que decimos, unos 60 millones de euros, que veremos cuál es la respuesta del City. O sea, que hay tanto optimismo para pensar que se podría cerrar la operación ya este mismo fin de semana, ¿no? Bueno, es la idea del Barça. La idea del Barça es hacerlo rápido, aprovechar esta oportunidad de mercado que se presenta con Rodri, porque no contaban con ello a principio de mercado, ahora sí, es una buena opción y quieren intentar cerrarlo lo antes posible, como decíamos, para que se incorpore ya a los entrenos ya durante la próxima semana. ¿Fichar a Rodri complica la operación del 9 por la que tanto suspiraba, al menos hace días, Hansi Flick? No, lo que nos dicen es que no. Nos dicen que el dinero de Rodri es el que tenía que estar destinado inicialmente al dinero de un central, a fichar un central, pero ahora mismo el Barça teóricamente va bien de centrales, a Flick no le hace falta otro central, confía en Gerard Martín como opción de central, confía también en Christensen ahora que ha renovado, veremos si le respetan las lesiones, con lo cual ese dinero irá destinado al centrocampista, a Rodri, y los 100 o 120 que se quieran pagar por el delantero centro, en principio todo estas dos operaciones siguen en pie. 45 más 15 es esa oferta del Barça al Manchester City. Con el jugador nos cuenta Adrià que está todo acordado. Aguántame por ahí, Adrià, que ahora te pregunto por el amistoso de mañana, el doble amistoso de mañana, pero está en Manchester Pablo Montaño. Hola Pablo, muy buenas. Buenas noches. ¿De qué cifras se hablan en Inglaterra? Y no sé si creen también en Manchester que se puede cerrar el acuerdo el fin de semana. Pues cifras bastante más altas y se ve bastante más lejos o bastante más complicado por ahora que se pueda cerrar rápido, porque en Inglaterra la sensación que tengo yo es que desde España se ha pasado demasiado por alto que, aunque el Barça y Rodri tengan ya todo acordado, hay que negociar con el City. Y por mucho que Rodri esté en su último año de contrato, Rodri es la estrella del City junto con Haaland, Balón de Oro hace apenas 2 temporadas y el mejor jugador del Mundial, del pasado Mundial con España, y acaba de cumplir 30 años, que es la plenitud futbolística para un centrocampista. De ahí que, independientemente del dinero que va a gastar el City en posibles refuerzos, bueno, posibles no, porque ya Elliot Anderson está firmado por 137 millones y lo que puedan gastarse por Boadi, aunque el Manchester City vaya a hacer una gran inversión y necesite recuperar fondos para paliar esa baja tan importante que supondría la marcha de Rodri. Desde hace semanas en la prensa británica se ha hablado que el City siempre tuvo claro que Rodri costaba mucho más de 45 millones. Y mucho más quiere decir que hoy el The Telegraph, el diario británico The Telegraph, escribía que la oferta, esta primera del Barça que ha sido rechazada por el conjunto mancuniano, no se considera una oferta seria. Que por Rodri quieren 60, 70 o incluso doblar, que se ha leído hoy en la prensa británica, doblar esa primera oferta, es decir, rondar entre los 80, casi 90 millones, más 80 que 90, por llevarse al centrocampista español todavía del conjunto mancuniano. Veremos si sirve con esos 45 más 15 que nos contaba Adrià, o el Barça tiene que seguir aumentando su oferta. Gracias, Pablo, un abrazo. Abrazo, Héctor, chao. Ramón Besa, compañero del País, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Tú eres optimista con lo de Rodri? ¿Le ves pronto de azulgrana o crees que la negociación va para largo y que quedan días o semanas todavía? Pues bueno, creo que es incierto todavía porque las negociaciones acaban de empezar. Lo que sí entiendo que cuando hay ese acuerdo con el jugador, si tenemos en cuenta también las relaciones que han tenido normalmente el Barcelona y el City, eso también creo que es un factor que cuenta a favor del Barça y por lo tanto entiendo de que es más fácil que se llegue a un acuerdo a que no se llegue. No sé lo que puede tardar, pero sí que entiendo de que para el Barça acceder
o ha dado a entender o ha explicado, tanto a Rodri como a través de la prensa o los contactos que han habido con la gente que tiene pues proximidad con Deco, con el entrenador o con la dirección deportiva, en que Rodri no es un capricho o no es un jugador sobrevenido, sino que se pasaría a ser un jugador estructural, y por lo tanto creo que sí que van a poner como se dice, toda la carne en el asador para conseguir su fichaje. Hay que pagar, sea lo que sea, ¿no? Por Rodri, por eso mismo que comentas, porque es un fichaje estructural. Sea lo que sea, me refiero a esos 80 millones, por ejemplo, de los que hablaba Montaños, hay que llegar a esa cifra, digo. Bueno, no sé si llegarán a los 80, eso no lo sé, pero sí que también hay que tener en cuenta que en el Barça hay algunas salidas preparadas y eso es lo que puede retardar la operación. Es decir, tenemos mucha más prisa, creo, los medios que los clubs, aunque los clubs tienen la suya, precisamente porque me imagino, como has contado ya, Adrià, que le gustaría incorporar a Rodri la próxima semana para que esté plenamente integrado en el equipo. Pero a veces el mercado depende, pues yo qué sé, hay que ver qué ocurre con Casado, hay que ver qué ocurre con Virgili, hay operaciones salida que están pendientes, y eso también puede darle al Barça liquidez o de alguna forma dinero para poder subir la oferta y no perder ese objetivo del delantero centro. Aunque hay otras alternativas como jugar sin un 9 fijo, yo creo que el Barça, si no puede ser Julián Álvarez, todavía está rastreando y tiene en el mercado posibles alternativas. Y ahí no hay que menospreciar el trabajo de Deco, que creo que de alguna manera se ha revelado como un buen interlocutor, como un buen director deportivo a la hora de negociar determinados contratos. Por tanto, deben estar barajando que a lo mejor, si no tienes que invertir 120 millones por Julián Álvarez, porque el Atlético de Madrid no hay manera que la suelte y tienes que renunciar ahí a esa partida, es posible que una parte de esa partida también pueda ir por Rodri. Es decir, y ahora soy incapaz de cifrar si se llegará a los 80 millones, yo creo que a los 80 no, pero ni para el Barça ni para el City, sino ahora hay ese concepto de que se llama variables, sí, el que es un cajón desastre en que entran millones por todos los sitios. Luego hay que pagarlos y depende de muchas historias, pero los variables sirven para disimular muchas cosas. ¿Cómo te encaja Rodri en este Barça? Primero, en el esquema de Hansi Flick, un equipo ya muy hecho, con 2 ligas a sus espaldas, buenas actuaciones en Champions, sobre todo en su primera temporada, pero también con muchos jugadores jóvenes a los que Rodri conoce personalmente. Bueno, sí, hay el componente, creo, de la selección, que es importante, aunque curiosamente Rodri y Pedri no jugaran los últimos partidos, ¿no? No estuvieran, o sea, Pedri fue suplente de Fabián en este caso, ¿no? Pero sí que creo que la sintonía que tiene Rodri con los jugadores internacionales es muy amplia. Recordemos que había hasta 8. Recordemos que la manera que tiene de jugar el Barça es encaja perfectamente en el modelo de Rodri. Seguramente su figura evoca más a la de Busquets, que era un medio centro más clásico, que a la base que formaban ahora con Flick, a veces Pedri y De Jong. Es posible que aquí haya una cierta modificación en el despliegue del equipo, si es que finalmente se consuma la operación, pero que es un encaje relativamente fácil porque el Barça está acostumbrado a jugar con un medio centro, está jugando o con 3 volantes a diferentes alturas. Pero es un jugador que encaja perfectamente y que de alguna manera permite, en ese mismo estilo de la selección, que la defensa, que tú podrás decir, el Barça con los buenos centrocampistas que tiene y con la facilidad que tiene para jugar con los volantes, ¿qué le pasará? ¿Puede perder fuerza en las áreas? Bueno, recordemos lo que ocurrió con la selección española. Si miramos a la campeona del mundo, uno de los grandes analistas y críticos decían que España no podía ser campeona del mundo si no tenía más poderío en las áreas, porque tenía una defensa teóricamente liviana y le faltaba un gran killer, un gran goleador. Luego se demostró que solo encajó un gol porque la defensa atacaba más que defendía, y a partir de aquí creo que Rodri es fundamental. Recordemos incluso que en el Mundial de Qatar con Luis Enrique llegó a jugar de central. Sí, decisión muy polémica aquella. Exacto. Y luego en la delantera, pues sabemos de que Oyarzábal fue el goleador, pero que marcaron muchos jugadores. Es decir, el encaje futbolístico yo creo que calza como un guante de seda en la estructura del Barça. Por eso entiendo que la adaptación sería muy rápida y que ha sido fácil convencer a nivel de club a Rodri de cuál sería su papel en el Barça. Variaría en la altura de los medios, el posicionamiento, pero le daría al Barça quizá
un poco más de calma, un poco más de pausa, no sería aquel equipo tan vertiginoso, tan acelerado que ha tenido hasta ahora, pero tampoco perdería verticalidad. ¿Es para ti, Rodri, el jugador con más ADN Barça que había fuera del Barça ahora mismo? Bueno, seguramente, no sé si el que más, pero sí que es un jugador que calza precisamente porque cuando se retiró Busquets y todo el mundo hablaba de la dificultad de encontrar a un medio centro que lo sustituyera, cuando se hablaba con los responsables técnicos, entre ellos Adeco, decían que el que más se parecía era Rodri, pero en aquel momento Rodri parecía inalcanzable. Recordemos además que Rodri estuvo un tiempo en el City, de alguna forma, siendo sustituido por Nico, ¿no? Cuando tuvo la lesión. Nico también es un jugador, el hijo de Fran, que se formó en las categorías inferiores del Barcelona, ¿no? Y que cuando llegó al City estuvo un tiempo aprendiendo de Fernandinho. Digamos, en ese sentido de que esta función de un jugador como él, de juego posicional, es un tipo de futbolista que calza muy bien con el estilo de juego del Barça. Por lo tanto, diría que sí, que de los centrocampistas que no ha fabricado el propio Barça es el que más ADN tiene. Sí que es verdad que en algunos sectores del barcelonismo puede parecer de que la llegada de Rodri frenaría el desarrollo de jugadores como Marc Bernal, especialmente, ¿no? Casado seguramente es más volante y el que se pensaba que podía asumir esas funciones era más Marc Bernal. Yo creo que Marc Bernal puede hacer una carrera de aprendizaje al lado de Rodri y puede tener minutos, puede tener carrera igualmente. Quizá el problema lo va a tener Frenkie de Jong, porque una de las circunstancias que ha acelerado también la oferta por Rodri ha sido que De Jong puede ser baja por 4 o 5 meses. Y el Barça, no olvidemos una cosa, que es un equipo de una mediana de edad muy joven y necesita jerarquía y liderazgo. Fue una de las cosas que seguramente ha penalizado en los partidos de la Champions decisivos que tuvo en campo del Inter y contra el Atlético de Madrid la última temporada, porque al fin y al cabo el Barça ha sido muy solvente en la Liga, ha competido bien en la Copa, ganó la penúltima, la última no, pero estuvo ahí compitiendo, y entonces ese salto de calidad los tiene que dar con jugadores de jerarquía. Si tú fichas a Rodri, que es el Balón de Oro del 2024, el mejor jugador del Mundial, das un salto de calidad importante y, por tanto, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel de mercado. Eso es lo que le da valor al Barça. La marca Barça puede ser que no tenga el dinero que tiene el Madrid u otras entidades, pero hay muchos jugadores a los que les apetece ir al Barça precisamente por cómo juega el Barça, porque es un estilo que además ha funcionado, porque ha tenido una cierta analogía con el que está desarrollando la selección española. Mucha gente hablaba de que si Inglaterra, de que si Argentina, de que si equipos con mucha más dinamita, y en cambio el fútbol de España, que fue una evolución de lo que antes era peyorativamente calificado como el tiki-taka, sino que es la velocidad del balón, pero a partir de la posesión, tiene todavía mucho futuro y recorrido. Y en esa línea y en esa senda creo que es donde va el Barça y donde podría tener un equipo que tiene cierto paralelismo con el que triunfó en el Mundial. Y no sé, Ramón, si con el de Guardiola también, y en aquella selección del Bosque, porque comparabas ahora a Rodri con Busquets, aquel Barça de Guardiola, Busquets, Xavi, Iniesta también, bueno, pues tiene su éxito en la selección española. No sé si aquí el Rodri, Pedri, Olmo sería para ti ahora el centro del campo más probable de Hansi Flick, después de lo que hemos visto también durante el Mundial, aunque en el tramo final de la competición jugara Fabián por delante de Pedri. Bueno, es posible, sí, porque ahora también, hasta que no sepamos cuál va a ser el 9, ahí también va a haber muchas discusiones, ¿no? El Barça ha fichado tiene delanteros que pican muchos desmarques, veremos qué ocurre con Ferran, veremos qué ocurre con pero ahora tiene 4 extremos prácticamente, ¿no? Si Lamine Yamal es capaz de empezar a jugar ya de falso 9, o sea, aquí hay algunas variables, pero en el centro del campo puede tener ahora casi 6 centrocampistas para 3 puestos y evidentemente se tendrán que repartir la temporada. Esta temporada pasada, por ejemplo, Pedri volvió a ser muy exigido y no pudo estar siempre en el mismo nivel. A partir de que cuando tú tienes una plantilla con tantos más surtido, con más del banquillo de lo que tenías el año pasado, vas ganando potencial. Ahí es donde el entrenador deberá saber manejarse para evitar los egoísmos y para que todo vaya fluyendo. Es evidente que hay overbooking de centrocampistas, pero como tú bien decías, el espíritu que llegó a implantar Guardiola en el Barça era que su empeño era jugar con 11 centrocampistas. Si recordamos, por ejemplo, la Copa del Mundo que le ganó a Santos de Neymar, antes de que Neymar fichara por el Barça, sí. Con un famoso 4-0,
Aquel día casi prácticamente jugó con 7-8 centrocampistas. Se había lesionado Villa, si no mal recuerdo, tenía problemas de delanteros y tuvo que jugar casi con 3 defensas, con Alves en el medio campo, y es decir, ese juego asociativo a partir de los centrocampistas, que ha sido siempre la esencia del Barça, y una diferencia capital para entender que el Barça apuesta por el juego, mientras que el Madrid apuesta por los futbolistas. Cada club tiene su manera de ser, su manera de funcionar. Creo que Florentino Pérez él prefiere pues fichar a Vinicius, prefiere fichar a Diomandé, prefiere fichar a Mbappé, y el Barcelona a lo mejor busca más jugadores que den sentido juego. Por eso los entrenadores normalmente marcan más la identidad barcelonista y los futbolistas son los que marcan más la manera de jugar del Madrid. Y eso también hace interesante que la Liga tenga, pues, además de la rivalidad, dos maneras muy diferentes de entender el juego. Pues veremos cómo encaja Rodri en este Barça, aunque parece que a priori a las mil maravillas, siempre que Barça y City lleguen a un acuerdo, aunque como nos ha contado Adrià Soldevila, en el club culé son optimistas de que incluso podría cerrarse este fin de semana. Ramón Besa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor. Buenas noches a todos. Ahora estamos en el otro lado, en el del Madrid, y le vamos a preguntar a Tomás Roncero cómo ha sentado ese no de Rodri y qué elementos ha podido jugar en contra de la contratación de Rodri por el Real Madrid. Pero antes, Soldevila, sigues por ahí, ¿no? Aquí estamos. Mañana, cuéntame eso del doble amistoso en Italia, ¿cómo funciona el tema? ¿2 partidos Pues sí, de 90 minutos o cómo es? No, en el fondo es un partido vale. contra 2 rivales. Es decir, es un triangular, pero de 2 partidos de 45 minutos cada uno. Es decir, media parte de fútbol normal, media parte contra el Udinese italiano, que es el anfitrión, porque se juega en el Estadio del Friuli, en Udinese, y 45 minutos contra el Nottingham Forest, que es el otro rival en este triangular. Y si quieres te cuento más o menos cómo va, quién va a ganar el triangular, cómo se hace esto, porque muy normal, no es muy habitual verlo. Básicamente, una victoria son 3 puntos. Bien. Que esto vendría a ser lo fácil, normal. Sí. Un empate, 1 punto. Pero vamos a tanda de penaltis entonces. Vale. Y en la tanda, quien la gane, 1 punto más. Vale, si ganas la tanda de penalti 2 y si la pierdes te quedas en 1, ¿no? Exactamente. Vale. Y evidentemente perder, pues 0. Vale, pues mañana con la calculadora nos cuentas desde Udine cómo ha ido este triangular entre Barça, Udinese y Nottingham Forest. Buen viaje mañana, bien temprano, Adrià, un abrazo. Gracias, un abrazo. Y en el Madrid, mañana amistoso, más normal, al puro estilo de toda la vida, 90 minutos en Budapest, 7 de la tarde, Ferenbaro Real Madrid, viaja el renovado Vinicius, también Bernardo Silva, que va a debutar, y se queda en Madrid Diomandé, que ha pasado el reconocimiento médico y que se ha entrenado en solitario porque sus compañeros ya estaban volando hacia Hungría. De todo ello hablamos ahora, pero, como decía, quiero saber cómo lleva el tema de Rodri Tomás Roncero. Hola, Tomás, muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? Pues bueno, lo voy llevando mejor desde anoche gracias al larguero, porque es verdad que la información que dijo ya Antón Meana y que dio sobre la gente de Rodri, para mí cambia, no voy a decir radicalmente el escenario, porque digamos ese bajonazo por el hecho de que no venga al Madrid, pues evidentemente persiste. Yo jamás diré que no pasa nada porque no venga Rodri, porque me parece que era un jugador clave para hacer la cuadratura del círculo, y como decía yo, era la guinda al pastel de un mercado de fichajes para mí espectacular. O sea, yo creo que si hubiera venido Rodri era el mejor mercado de fichajes de Madrid en 20 años, pero oye, si el propio jugador a través de su agente traslada irreprochable el Madrid, han ido por mí de verdad, la oferta inicial era irrechazable, comportamiento ejemplar en toda la negociación, el Madrid ha ido de verdad por mí. Oye, si él luego, por decisión personal, entre Madrid y Barça, preferís al Barça, como digo yo, el amor no se compra. O sea, si el chaval prefiere al Barça, pues entonces vete al Barça. O sea, eso yo ahí. Otra cosa es que lo que me parecía a mí es que el Madrid no hubiera puesto toda la carne en el asador, que digamos se hubiera dejado llevar porque en el fondo no estaba entusiasmado con el fichaje, y que el chaval como venganza hubiera dicho, pues ahora me voy al Barça. Pero insisto, la información de Meana no refleja eso, sino que simplemente es una cuestión personal de Rodri, que ha preferido la opción del Barça del Madrid por una cuestión, no sé si deportiva, personal, o que eso ya lo dirá algún día cuando hable. ¿Tú crees que en este cambio de guión de Rodri hay más mérito del Barça entonces que de mérito del Madrid, ¿no?, en la negociación? Sí, e insisto, sé que soy reiterativo, que si no llegase por lo que contó Meana de la gente, no te estaré diciendo esto. De hecho, yo mis primeras horas de cuando salió la noticia eran de, bueno, como tanto madridistas, de decepción primero, de frustración después,
y de enfado en tercer lugar. Pero ¿qué ocurre? Que ese escenario ha cambiado porque, insisto, parece que efectivamente simplemente es una cuestión de que Rodri, cuando el Barça se metió por medio, pues le estimula más la opción del Barça. Lo que sí me choca es que es verdad que en ese primer arranque de negociación de hace 2 semanas, Rodri le dice sí al Madrid. Sí. Eso es verdad. Rodri le dice sí al Madrid, incluso acuerdan las condiciones del contrato y no hay problema. Y ya el Madrid le dijo, bueno, ahora simplemente voy a acordar con el City. Y bueno, siempre queda la duda de si el Madrid, entre comillas, racanea un poco la cifra y que si de pronto le hubieras puesto 70 sobre la mesa al City, seguramente ya el City hubiera dicho que sí en ese momento y se hubiera cerrado todo. Pero también te digo, viendo las dudas que hemos visto posteriormente que albergaba el propio Rodri, pues entonces yo prefiero que estén en el Madrid jugadores que estén plenamente convencidos de que para ellos jugar en Madrid es lo más grande que les puede pasar, como le ha pasado a Diomandé, como le pasó a Cucurella, que desde el primer día dijo un orgullo que era para él increíble jugar en el Real Madrid y jugar en la Champions con lo que le había visto en las remontadas europeas, como la pasaba a Bernardo Silva, que tenía un pie en el Atlético de Madrid y cuando vio que llamaba al Madrid se vino como loco. Es decir, todos los fichajes que ha hecho Madrid este verano, aparte de buenos jugadores, se han visto son futbolistas que para ellos venía al Madrid en lo máximo. Bueno, pues si Rodri tenía dudas, pues entonces me parece que eso es peligroso. Así que una pena a nivel deportivo, porque creo que era un jugador increíble para el Madrid, pero si él ha decidido eso, pues hay que respetárselo, pero tampoco voy a regalar las vestiduras, ¿eh? El Madrid sigue teniendo un equipazo. Ahora también te digo, en esa posición habría que fichar a alguien. Yo creo que si el club no ficha a nadie, ahí podemos cometer un error. Eso te iba a preguntar, porque yo creo que los 6 fichajes del Real Madrid son positivos, efectivamente, pero el de Rodri yo creo que era el más necesario. No sé si crees que Mourinho estará conforme, porque él había pedido un mediocentro, con Rodri pues ya se daba por sentado que era el mediocentro que pedía Mourinho. No sé si crees que ahora el Madrid, aunque ha deslizado en las últimas horas que no va a ir a por nadie, al final, porque lo pida Mourinho, tendrá que ir a por un centrocampista. Pues hombre, es evidente que Mourinho estaba de acuerdo con el fichaje de Rodri. De hecho, Didi dijo cuando habló con el club que era perfecto, que le venía muy bien, porque es una posición que tenían que reforzar. Y Mourinho no es de los que cambia de opinión. Otra cosa es que el club, por lo que sea, le diga ahora que se tiene que apoyar con lo que está. Pero si algo me gusta de que llega Mourinho es que tengo la sensación de que le hacen caso. Porque muchos fichajes, sobre todo el de Carlos Espí, se nota que ahí se ve la mano del entrenador. Bernardo Silva se ve la mano del entrenador. Dumfries se ve la mano del entrenador. Es decir, Mourinho sí se le está escuchando, atendiendo y dándole sus peticiones. Si era evidente que Rodri es la posición, que la única que está coja al Madrid, porque Tchouaméni, Camavinga y Valverde solo te dan energía, pero lo que no te dan es ese talento que tenía Madrid con Kroos o con Modric, pues evidentemente es una posición que queda coja. Yo creo que aunque el club diga, bueno, por ahí puede jugar Bernardo Silva, vale. Que ahí puede jugar Güler, vale. Que incluso puede jugar Bellingham, vale. Pero los 3 son 3 medias puntas maravillosos. Claro. Les estás apartando de sus mejores cualidades. ¿Qué necesidad hay? Ficha un centrocampista puro y duro de eje, que ya sé que ninguno seguramente será como Rodri, pero oye, tienes ahí, yo qué sé, se me ocurre, fíjate, Zubimendi. Zubimendi, que el año pasado lo pidió Xabi Alonso, sí, y es suplente de la selección española, o sea que malo no es. Bueno, pues ¿por qué no? Yo intentaré fichar y satisfacer a Mourinho esa petición, porque si no, si van mal las cosas, durante toda la temporada va a ser el debate eterno de lo que ha pasado esta temporada. Sí, y de ese doble pivote sin un centrocampista al estilo Rodri o Zubimendi o el que sea. Te pregunto también por los otros 2 nombres propios de las últimas horas. El primero, Tomás Vinicius, renovado, al final optó por la decisión lógica, aunque también con ese guiño, o gracias a ese guiño del Madrid, de subirle la oferta en la reunión del miércoles. Sí, pues mucho contento, porque al final Vinicius, lo comentaba ayer, que con sus pequeñas contraindicaciones a las que incluso ya les hemos cogido cariño, pero Vinicius es un jugador diferencial. O sea, para mí es un top 5 mundial todavía. O sea, es un futbolista que todos los años, incluso sin hacer su mejor versión, como esta última temporada, te mete 20 goles y te da 14 asistencias. O sea, es un jugador descomunal, desequilibrante. Los rivales siempre se ven muy condicionados cuando juega. Yo creo que es un futbolista que además lleva 8 años aquí, ha demostrado que él quiere al Madrid, porque, seamos honestos, le ha subido el Madrid la oferta, cierto, pero se ha quedado lejos de lo que le daba el Arsenal. O sea, el Arsenal le daba 30 limpios, que es lo que él quería para igualarse con Mbappé. Se ha quedado en 24. Pues oye, al final son 6 millones de euros menos netos al año, que son 12 brutos, no es ninguna tontería. Si fuera por dinero,
Él le puede haber dicho a Madrid, mira, el Arsenal me da 30, no me valores como merezco y me voy. Y sin embargo ha preferido perder esos 12 brutos o esos 6 netos, llámalo como quieras, porque él quería seguir en el Madrid. Entonces, yo feliz, como mucho madridista, ya sé que hay otros que estaban de acuerdo con que era el momento de venderle, pero yo, sinceramente, pensar un tridente en el Bernabéu este año, Diomandé, Mbappé, Vinicius, a mí me pone. Yo soy de los que si vengo de fuera y voy al Bernabéu a ver un partido de fútbol, si me ponen ese tridente en el 11 titular, me parece que ya de primera la entrada creo que está justificado lo que pague. Yo creo que es bueno para todos que se quede. Y además Mourinho me da que va a ser como un padre que le va a saber manejar. Lo está haciendo ya, ¿no? Por lo que nos cuentan. Sí. Claro, Vinicius, buen chaval, lo parece muy emocional y eso lo ha hecho cometer errores. Pero a mí me consta, pues ya me lo dijo Ancelotti en su día, que luego es un buen chico en la convivencia diaria. Y yo creo que Mourinho, si algo tiene es carácter y personalidad, y seguramente ese carácter volcánico que tiene Vinicius lo sabrá domar. Entonces yo creo que vamos a ver una muy buena versión de Vinicius este año, sabiendo que ya sigue hasta 2032, ya no hablaremos de su renovación, y ahora todos tranquilos a disfrutar del espectáculo. Y Diomandé, 125 más 15, es decir, 140 millones potenciales en ese gasto de Real Madrid, que le convierten en el fichaje más caro de la historia para el club, pero claro, era o pagar eso o no ficharle. No sé si te parece arriesgado o que era una operación que, oye, la tienes delante y hay que cogerla de cualquier forma. Hombre, es verdad que le querían los grandes de Europa porque en el Leipzig ha hecho un temporada espectacular, es de estos chavales jóvenes que tiene pinta de que pueda acabar siendo un Vinicius, o no te un Mbappé porque es otro perfil de jugador, pero sí un Vinicius, es decir, un jugador de ese equilibrio de banda, de regate eléctrico, de esos que gustan al Bernabéu. Y era decir, o me lanzo por él con todo o se lo llevará otro. ¿Qué ocurre? Que con ese precio tan descomunal que lo es, solo sabremos con el tiempo si se amortiza. Ha firmado por 7 años, pues oye, pues a poco que el chaval rinda en la línea de lo que ha hecho en el Leipzig este año, con, yo que sé, 15 goles y 12 o 13 asistencias, se hace eso, evidentemente va a estar amortizado en varias temporadas. Y bueno, es verdad que algún amigo me decía, joder, no entiendo que los ojeadores del Madrid hace un año y pico estaban en el Leganés, es verdad que solo jugó 10 partidos, pero lo tuvieron tan cerca que no se fijaron que ahí hay una potencial estrella. Pero también es verdad que yo creo que nadie imaginaba cuando se fue de Leganés que en año y pico fuera un crack mundial. Entonces yo creo que es fácil decirlo, joder, ¿cómo es posible que no se fijaran? Pero nadie pensaba que iba a ser tan bueno. Bueno, vamos a ver. Esperemos, o sí, que no le pese el precio, porque otros futbolistas jóvenes he visto yo que eso les condiciona mucho. Ojalá que no. Me dice que por su personalidad no creo, porque es muy tranquilo, es un chaval que tiene una vida complicada y eso lo ha hecho madurar con mucha rapidez. Y bueno, me parece a mí que estamos ante un fichaje que todo el mundo tiene muchas ganas. O sea, ya tengo ese tridente, Diomandé, Mbappé, Vinicius, motiva mucho al madridismo porque lo pulso hablando con la gente y todo el mundo está convencido que puede recordar aquella BBC famosa que tantos éxitos le dio al Madrid. Pues esta es la reacción de Tomás Roncero a lo de Diomandé, a lo de Vinicius y por supuesto también a lo de Rodri. Gracias, Tomás, un abrazo. Cuídate, campeón, cuídate, un abrazo. Y mientras tanto, a Mbappé, que es el que queda por llegar, le quedan vacaciones, se despidió del Mundial el 18 de julio, pero se está entrenando también en su tiempo libre y hoy lo ha hecho en Ibiza, junto a su amigo Achraf Hakimi y junto a los futbolistas de la Unión Deportiva Ibiza de Primera Federación. Uno de ellos es Manu Pedreño. Hola Manu, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué has pensado al ver hoy a Mbappé entrar por las instalaciones de tu club? Bueno, creo que cuando veo a un futbolista como Mbappé así en primera vista, se te pasa de todo por la cabeza y no lo imaginas hasta que lo tienes delante. Pero la verdad que ha sido, pues te diría que sin palabras. Porque ellos no han entrenado con vosotros, ¿no? Pero lo hacían al lado. No sé qué hacían ellos. ¿Qué nos puedes contar? Nada, nosotros estábamos entrenando y cuando han aparecido ellos, que han bajado del estadio de cambiarse y tal, y nosotros tenemos un anexo al lado del estadio, ¿vale? Y ellos se han puesto como en la parte de atrás, donde nosotros hacemos el típico calentamiento, los rondos y tal, y se han puesto en esa zona, y mientras nosotros terminábamos el entrenamiento y cuando hemos terminado, pues se han puesto en el campo. Bueno, Mbappé no se ha puesto en el campo, ha hecho unas carreras con su preparador y Hakimi sí que ha hecho algo de campo. Le has visto bien, ¿no? Le has visto fino. Las fotos que habéis subido con ellos, con Mbappé y con Hakimi, Mbappé estaba, bueno, como si hubiera terminado el Mundial ayer, ¿no? Hombre, pues Mbappé con las carreras que hacía, que lo ves, parece un atleta. Es la leche. Y luego con él, claro, en ese momento de las fotos, de terminar el entrenamiento, ¿qué os ha dicho? ¿Es un tío cercano o no, Kylian?
Pues la verdad que me ha sorprendido mucho. Nosotros estábamos ahí como, bueno, viendo un poco lo que estábamos presenciando, que no nos lo creíamos ninguno, y cuando han terminado de entrenar, pues se han acercado donde estábamos nosotros, nos ha saludado prácticamente a todos, se ha echado fotos con todos, ha firmado a los chavales que había por ahí, y vaya, súper cercano y saludando a todo el mundo. La verdad que es sorprendente que un futbolista de la categoría de Mbappé, pues que se pare ahí con todo el mundo a echarse fotos y hablar contigo, pues bueno, al final te impresiona, ¿no? Que bueno, me ha contado Isabel Pacheco además que no es la primera vez que recibís visitas de futbolistas de élite, ¿no? Que el club lo organiza, lo hace muy bien, le da todos los medios a los futbolistas que están allí de vacaciones. No sé a quién más habéis tenido por ahí últimamente. Sí, estuvo también Enzo Fernández, creo, la semana pasada, y alguno más de la selección de Argentina, creo que estuvo Lisandro, creo que era. Estuvieron los dos la semana pasada, creo que fue, y pues sí, al final aprovechando un poco la isla y tal, los jugadores que vienen, pues bueno, al final quieren entrenar, quieren moverse un poco antes de ir con sus clubes, y el club pues le da las facilidades que los jugadores pues se aprovechan, y bueno, para los dos creo que es una buena opción. Que no solo van a pasárselo bien, a salir de fiesta, a estar con sus amigos o con sus familias, sino también se entrenan en su tiempo libre. Y vosotros, mientras tanto, preparando la temporada en Primera Federación a intentar el ascenso, ¿no?, de la Unión Deportiva Ibiza, que ha estado en Segunda hace poco. Correcto, creo que empezamos otra temporada ilusionante, siempre pues con la ambición de conseguir el objetivo, estar en los puestos de arriba, y bueno, ojalá que sea este el año que podamos conseguirlo. Ojalá que sí, y si por lo que sea a Mourinho no le encaja Mbappé en el Real Madrid, que no creo que pase, pero imagínate, pues una cesión en enero, ya os conoce, ya ha entrenado con vosotros, encajaría bien, ¿no? Hombre, yo creo que seguramente le haríamos un hueco donde sea. Igual era hasta titular, ¿no? Puede ser, hay que pelearlo. Manu Pedreño, jugador de la Unión Deportiva Ibiza, que habéis compartido ahí entrenamiento con Mbappé, también con Hakimi. Gracias por estar en el larguero a esta hora de la noche. Un abrazo y que vaya bien la temporada para la Unión Deportiva Ibiza. Muchas gracias y un abrazo a vosotros. Y está por ahí, creo, también Javier Herráez. Hola, Javier, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas. Hace 48 horas te tenía aquí sentado al lado en el estudio de Gran Vía 32. Desde entonces, lo de Rodri, lo de Diomandé, lo de Vinicius, no sé qué te parece todo. Bueno, pues que se ha hecho todo en un día, ¿no? El día de la bestia, en el que se ha cerrado todo el mercado. Bueno, yo creo que lo de Rodri es lo más sorprendente para mí. Tenía claro que Vinicius iba... Sí, Javi, te escuchamos, sí. Ah, perdona, que escuchaba un pitido de alguien que había colgado el teléfono. Te decía, porque ya voy en el bus, camino de Madrid. Sí, no me cuentes todavía dónde estás, vamos a hacerlo en plan sorpresa. Efectivamente. No, que, bueno, que lo de Rodri lo que más me ha sorprendido, evidentemente, de hace un par de días, ya antes de ayer a esta hora, última hora, sabíamos que algo pasaba, y a mí es lo que más me ha sorprendido, porque creo que era un futbolista que a Madrid le venía muy bien, pero que ya tenía tomada la decisión, y bueno, pues... Rodri que se va al Barça por decisión propia, como contó aquí anoche Antón Meana, tenía esas dos ofertas y decidió decantarse por la del equipo blaugrana. ¿Estás en un bus de vuelta a Madrid? ¿De dónde vienes, Javi? Pues de Gijón, creo que lo voy a hacer muy bien. Sí. Comienza la semana grande de Gijón y ha sido un viaje relámpago para estar con un amigo. ¿Y qué nota le pones a tu amigo, al pregonero y de la semana grande de Gijón? Yo creo que lo ha abordado, le voy a poner un 10. Pues vamos a escuchar, si merece un 10, yo creo que sí, el discurso de Antón Meana en la Semana Grande de Gijón. Realmente impresiona. Creo que los de Gijón somos muy de Gijón, disfrutamos mucho con la Semana Grande y en ese momento solo importa eso, estar con nuestra gente, ser felices por ser de aquí, por sentir Gijón y por querer compartirlo. Un Gijón que descubrí afortunadamente con mis padres, que están aquí, con mi hermana, que está de viaje y no puede estar aquí en la Plaza Mayor, y que ahora disfruto con Lucía, mi mujer, y con mis hijos, Carlos y Miguel. Llevo ya 22 años viviendo lejos de Gijón, una ciudad que si la quieres no te deja marchar nunca. Empecé este pregón con mi compañero Javier Herráez y Carlos Ródenas, que están en mitad de la plaza, en Dallas, el día 4 de julio, y lo remato hoy ante ustedes con el objetivo de hacerles sentir parte de algo muy nuestro,
que se llama Gijón. Porque Gijón es el faro de los que nos fuimos con la esperanza de volver algún día. Gijón es la ventana que mira al mar con ilusión. Gijón es el larguero que sujeta la portería de nuestra vida. Gijón, hoy por hoy, no tiene rival. Los próximos 10 días son un carrusel de emociones llenos de fiesta y diversión. Dicen los entrenadores de fútbol que las tandas de penaltis no se pueden ensayar, que por mucho que estés en mareo tirando penaltis toda la mañana, nada se parece a ponerte en el molinón delante del portero y si lo metes el Sporting sube y si lo fallas no sube. Pues eso de los penaltis pasa igual con los pregones. Por mucho que lo ensayas, por mucho que lo repites, por mucho que miras en el espejo, por mucho que recorres el salón de arriba abajo, no tiene nada que ver con ponerte delante de tu gente, de la gente de Gijón, y tratar de ser lo más real y lo más cercano posible. Sean ustedes bienvenidos a la Semana Grande de Gijón. Feliz semana y buenas noches. Qué bonito, qué bonito. Hemos sacado un pequeño extracto de 2 minutos. Creo que ha sido un discurso de 12-14. Herrera le ponía el 10, yo le pongo otro 10 o la matrícula de honor directamente. Antón Meana, buenas noches. Presente, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estabas de nervioso? Confiesa ahora que ya ha pasado todo. Muy nervioso, la verdad que muy nervioso. Ha sido bastante emocionante, estaba muy nervioso y lo he disfrutado muchísimo. Estaba la plaza llena, mi familia, mis amigos, los compañeros de la radio de aquí de Gijón, Pablo Palacios, David González, Manfredo Álvarez, no sé, ha sido un momento muy especial. Es una suerte que le agradeceré siempre a la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, que me permita expresar en el balcón del ayuntamiento qué significa para los de aquí la ciudad de Gijón. ¿De quién te has acordado cuando estabas ahí arriba, si te ha dado tiempo? ¿Qué te ha hecho más ilusión de lo que has visto de ese rato? Mira, 2 cosas. Yo me acuerdo mucho de mis hijos, de Miguel y de Carlos, que son pequeños y no estaban aquí en el ayuntamiento porque ya era hora de estar más a los baños y a la cena. Está conmigo Lucía, mi mujer, que me ha acompañado. Evidentemente, lo he dicho en el discurso, mis padres y mi hermana son clave, pero como estamos en el larguero, en clave deportiva, me he acordado mucho de Manolo Preciado, al que me hubiera encantado seguro estar ahí abajo en la plaza. Me he acordado mucho de Kini y le he dedicado el pregón, si se puede dedicar un pregón, a Juanjo González, el segundo de Luis de la Fuente, gijonés, universal, que presume mucho de ser playu y que se ha llevado el aplauso de la plaza porque tenemos uno de Gijón en el staff de la selección que ha ganado este Mundial de Estados Unidos. Herrera, ¿le has dado algún consejo antes de que fuera a las 9 de la noche o no? Al maestro no, yo es que me vería incapaz de hacerlo. O sea, me parece una cosa dificilísima. Un pregón, yo cuento como anécdota que cubriendo un colombino hace muchos años, Summers padre hizo un pregón increíble que yo recuerdo como ahora mismo, año, yo qué sé, 90 o 89-90, y recuerdo que es algo que me impactó por la dificultad de ponerte delante del toro, que es la plaza llena hoy, la plaza mayor de Gijón, y salir ahí con toda tu gente y dar un buen discurso durante muchos minutos y que no se te vaya el hilo, ¿no? Me parece algo dificilísimo y me parece mucho más complicado que cualquier otra cosa a la que estamos habituados en la radio. ¿Estás de acuerdo, Antón, con eso que dice Javi, que es más complicado que cualquier cosa el día a día, una final del Mundial, el momento que haces una exclusiva como la noche, por ejemplo? Bueno, pero eso es nuestro trabajo. Eso pues no sé si es difícil o fácil. Aprendes de tus mayores y haces lo que puedes cada día. Pero es tu trabajo, ahí estás cómodo. Aquí pues es una plaza en la que conoces a mucha gente. Yo levantaba la cabeza y no veía cabezas. Veía rostros de gente a la que le pongo nombre y apellido. Sí que ha sido difícil y luego hay gente que lo ha hecho muy bien en los últimos años. Pues yo qué sé, José Ángel Abad, Manolo Preciado, el Pito Velardo, hay gente que ha sido pregonera y que lo ha hecho muy bien. Estar a su altura me imponía. No sé, yo creo que ha pasado, que lo he disfrutado y que no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Antón Meana, pregonero del año 2026, del 2027, la plantilla del Sporting tras el ascenso a primera. Ojalá, yo lo he dicho, he quedado con la gente el 6 de junio en la plaza. He dicho que el 6 de junio el Sporting gana en Córdoba en la jornada 42 y celebramos el ascenso. Pues a lo mejor el pregón lo da el Arcamón, que es el entrenador del Sporting este año. Por la mañana hemos estado en Astillero viendo un Sporting Racing que ha terminado regular, para el Racing 4-1. Mejor. Pero bueno, Gijón es una ciudad muy de fútbol y muy de radio. La gente escucha la radio y se lo agradecemos, y la verdad que el día de hoy, con mi hermano Javier Herráez viniendo desde Madrid a verlo, con Carlos Ródenas y su familia también
en la plaza, lo que unió Chattanooga no lo separa nadie. Pues hemos sido muy felices hoy en este pregón de las fiestas de Begoña. Pues Antón, te conozco desde hace años, no se me ocurre nadie más gijonés que tú. Creo que encarnas todas las características del gijonés, buen anfitrión, empático, bromista, sarcástico, sobre todo alguien al que le tira mucho lo suyo, lo de su tierra, lo de su niñez, que nunca olvida de dónde viene, así que enhorabuena por ser tan buen gijonés siempre y esta noche en el balcón del ayuntamiento más. Así que enhorabuena y gracias por sacar este rato para tu programa. Qué ilusión me hace, Héctor. Muchísimas gracias y te escucho. Un beso muy fuerte. Gracias, Antón, y gracias, Javi. Buen viaje de vuelta. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. 12 y 14, 11 y 14 en el larguero. Nos vamos a Saúl. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.